Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 para este día de hoy, lunes ya. Lunes 19, sigo yo clavado con lo del lunes. Martes 19 de enero, el día de ayer fue el lunes 18, feriado por ser el día de Martin Luther King. Y bueno, pues como siempre en los feriados americanos, nosotros también nos vamos de descanso. Espero que usted haya tenido pues un buen descanso o una muy buena jornada, extraordinariamente buena en caso de que lo hubiera operado, para que valga la pena. Oiga, el día de hoy volvemos a tener a China en las andadas. China registra una pronunciada desaceleración de su crecimiento a finales de este año, lo que confirma que la segunda mayor economía del mundo se está viendo más afectada por la persistente desaceleración. Y bueno, pues se espera que esta tendencia pues continúe, ¿no? La tasa de crecimiento publicada este martes por China, el día de hoy, decían, se moderó al 6.8% en el cuarto trimestre, 6.8%, y a un 6.9% en el conjunto del año. Este es el ritmo entonces anual más bajo en un cuarto de siglo, y el nivel trimestral ha sido inferior al de las previsiones del mercado, y también el más bajo desde el 2009, cuando estábamos en plena crisis subprime, lo que apunta a un debilitamiento del impulso económico. Los líderes de China celebraron este lunes un encuentro sobre política económica con altos funcionarios de este país, y aunque los medios de comunicación oficiales dieron un tono de decidido optimismo, pues aún así el presidente Xi Jinping instó a los funcionarios a estabilizar el crecimiento a corto plazo. Por su parte, el primer ministro Li Keqiang dijo que había una mayor presión bajista sobre la economía, que se estaba complicando precisamente por el entorno de escasa demanda mundial. La economía real no ha repuntado demasiado bien, decía Yang Zhao, se llama, economista de la Nomura, diciendo, bueno, pues nos espera más mar picado por delante. Esta era la opinión de este chico de la Nomura. Y bueno, pues debido a la creciente deuda y al excedente de viviendas ni de capacidad manufacturera, los economistas y las autoridades en China están proyectando un difícil 2016. Los mercados de valores se han hundido desde que comenzó el año, borrando las ganancias logradas en la recuperación luego del desplome del verano. Y según los economistas, las herramientas del Estado han utilizado, pues, esas que han estado usando para revitalizar el crecimiento, pues parecen cada vez menos eficaces. La tasa de crecimiento del 2015 se quedó bastante lejos del 7.3% que se había registrado en 2014. Sin embargo, pues han surgido opiniones en contra sobre la fiabilidad de los datos macroeconómicos de China. Muchos economistas están pensando en que el crecimiento del país inclusive puede que haya sido menor a lo que el día de hoy reconoce China. Así las cosas el día de hoy. Y uno podría esperarse, ¿no? Sobre todo viendo la dinámica desde que arrancó este año, que estos datos malos podrían estar generando una situación, digamos, de debacle otra vez en las acciones de China. Y no, mire usted que el Shanghai Composite terminó con una ganancia del 3.22%, el Hansen de Hong Kong con una ganancia del 1.93%, y de la mano de estos, pues se fueron hacia el alza también el Standard & Poor's asiático, el de Australia, con una ganancia del 0.91% para esta jornada del día de hoy martes. Lo mismo que el Nikkei 225, que ganó 0.55% en este día martes. La renta variable registró así avances en China, mientras los inversionistas estaban sopesando la posibilidad, o dejándose llevar por los rumores, vamos a decir así, de nuevos estímulos que Pekín esperan pues lance luego de los datos que mostraron que la economía creció a su ritmo más lento, le digo, en un cuarto de siglo. En esta jornada los mercados han reaccionado con optimismo por lo que esperan sea una inyección de más estímulo luego de los datos macroeconómicos publicados allá en China.
donde se veía, le digo, pues la ralentización del crecimiento. Los inversionistas están reacios a comprar acciones asiáticas fuera de China porque persisten las dudas sobre la capacidad del Banco Central de China para reducir la especulación con el yuan, que ha sido el principal responsable, dice, de las ventas en los mercados mundiales este año. El índice chino pues ha estado perdiendo casi un 17% en lo que va del año y ha lastrado a los mercados de Japón y Australia, que rondan ya el territorio de mercado bajista también, con una caída pues alrededor del 20% desde el máximo más reciente. El martes también se publicaron los datos de producción industrial y bueno, pues ahí también las cosas no fueron del todo positivas. Ahorita le platico un poco más sobre este tema, pero por lo pronto así las cosas con los mercados, con pues precisamente este movimiento de China el día de hoy. Y pasando a otro tema, fíjese usted que la inflación en el Reino Unido ha sido en este 2015 la más baja en toda la historia que se ha compilado de este dato del índice de precios al consumidor, a pesar de que hubo un incremento muy ligero en el mes de diciembre, lo que pues todavía entonces en su conjunto respalda las opiniones de los economistas y de los mismos miembros del Banco de Inglaterra en cuanto a que la inflación seguirá siendo floja durante más tiempo de lo esperado. Los precios en el Reino Unido aumentaron un 0.2% en el comparativo interanual de diciembre, dicen los datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas, y aunque se trató del primer aumento mensual de los precios superior al 0.1% desde enero del 2015, la inflación en promedio en el conjunto del año fue de cero. Lo que le digo es el dato de inflación analizada más lento, más bajo, desde que comenzaron a llevarse estos datos en 1959. Los responsables de política monetaria de todo el mundo pasaron todo este 2015 librando una batalla contra la floja inflación, lejos de los objetivos de los principales bancos centrales. Y bueno, pues esto ha reducido la presión sobre el Banco de Inglaterra en cuanto a su compromiso a mantener la inflación en torno al 2% a mediano plazo, y le da un poco más de margen a sus integrantes para mantener los tipos de interés en el mínimo récord del 0,5 punto porcentual. De hecho, en esta misma jornada, Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, subrayó el mismo escenario diciendo que, bueno, pues todavía habrá una débil inflación allá en el Reino Unido, y dijo que pues no era probable que entonces el Banco Central subiera los tipos de interés en el futuro cercano debido a esta desaceleración de la economía mundial y a que la tasa de inflación británica es más débil de lo previsto. Me queda claro que desde el verano pasado el progreso ha sido insuficiente para garantizar un endurecimiento de la política monetaria. El mundo está más débil y el crecimiento del Reino Unido se ha ralentizado, declaraba Mark Carney en un evento en la Universidad de Queen Mary, allá en Londres, según la transcripción de sus comentarios. Carney agregó que el Banco Central ahora prevé una tasa de inflación para el 2016 moderadamente más débil de lo que preveía hasta ahora, una señal de que es improbable que suban los tipos de interés este año. El lunes los inversionistas estaban dudosos de que el Banco de Inglaterra pudiera subir los tipos de interés antes de que terminara el año 2017, y hay quien plantea que inclusive se dé después del inicio del 2018. Los comentarios de Carney del día de hoy llegan en el momento en el que los principales bancos centrales, insisto, han emprendido caminos monetarios cada vez más divergentes ante los cambios de la economía mundial. Mark Carney ha destacado 3 señales que serían esenciales para las previsiones sobre la política monetaria británica. Las autoridades dicen quieren ver un crecimiento sostenido de la economía británica, un aumento de los costes nacionales, es decir, un aumento en la inflación, y principalmente un aumento de las presiones sobre la inflación básica que podrían generar el aumento de los salarios. Debemos ver un progreso acumulativo en estas 3 áreas, decía Mark Carney, para poder tener la confianza suficientemente razonable en que la inflación va camino de regresar a nuestro objetivo, señaló el gobernador del Banco de Inglaterra, que tiene, bueno, pues este banco un mandato de mantener la tasa de inflación en torno al 2%. Carney agregó que los incrementos de los tipos de interés cuando se produzcan muy probablemente serán muy lentos y limitados,
que la decisión de incrementarlos dependerá de cómo siga desarrollándose la economía. La política monetaria seguirá dependiente de las perspectivas económicas y no de un calendario en específico, dijo el señor Mark Carney. Y bueno, pues así las cosas, y la diferencia entre la visión del Banco del Reino Unido con otros bancos centrales, como es el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya inició el endurecimiento de los tipos de interés, y hay quienes apuestan a que va a tener que recular el banco dirigido por Janet Yellen. 9 de la mañana con 42 minutos, vámonos a un corte comercial y regresamos enseguida con más aquí en esto que es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y agárrese que ahí va el precio del petróleo hacia la baja. Fíjese usted que Irán dice que va a bajar el precio del crudo para el norte de Europa Occidental y el Mediterráneo en febrero. La rebaja de precio de Irán, dicen, será similar a la que está realizando Arabia Saudita. Y bueno, pues esto obviamente reduce la presión del crudo, que devuelve sus ganancias del día de hoy. Y el West Texas Intermediate está ahora con una caída del 1.32% en 29.99 la cotización del West Texas Intermediate en esta mañana. El oro baja 0.33% en esta mañana para cotizar en $1,086 la onza de oro con 90 centavos, en 1086,90, y la de plata está en 14.05 la onza de plata el día de hoy. La onza de plata trae una ganancia del 1.07%, mientras que la de oro trae una caída del 0.41%. Para ambos metales los movimientos son relativamente pequeños, y el precio, el par libra dólar está mostrando una caída fuerte el día de hoy, 1.84%, sigue estando en tendencia bajista, muy marcada después de estos comentarios de Mark Carney que alejan el momento de aumentar los tipos de interés allá para el Reino Unido. Continuando con más información, fíjese usted que la eurozona muestra un aumento del 0.2% en el índice de precios al consumidor para diciembre, en línea con lo que el mercado estaba esperando. Así que la tasa de inflación de la eurozona creció 0.2% en el comparativo interanual de diciembre, en línea con el dato adelantado a principios de mes, según confirmaba este martes la agencia de estadísticas Eurostat. La agencia, sin embargo, revisó a la baja el dato de precios de consumo de noviembre de un 0.2% al 0.1%. La tasa de inflación básica creció un 0.9% en el comparativo interanual de diciembre, de nuevo en línea con lo que el mercado estaba esperando, señal del largo camino que todavía tiene el Banco Central Europeo para tratar de regresar la inflación a su objetivo de pegado pero por debajo del 2%. En otra información, en Alemania se dio a conocer que la confianza económica se deterioró al inicio del año, aunque menos de lo que se estaban temiendo, ya que el indicador CEF de expectativas económicas se redujo al nivel de 10.2 desde el 16.1 en diciembre, pero los economistas estaban esperando una caída todavía peor al nivel de 8. El nivel de enero es el más bajo desde octubre del 2015 y se debe, dicen, mayormente a que la ralentización del crecimiento en China y los problemas en otras grandes economías en vías de desarrollo están empañando las perspectivas económicas de la principal economía europea, según dice el sondeo realizado este martes por la CEF a inversionistas institucionales y analistas. Las expectativas de las empresas con amplia exposición a China, como es el sector de bienes de inversión y el siderúrgico, se han visto muy afectados, indicaba Clement Fuest, presidente del Instituto CEF
El subíndice CEP de condiciones económicas actuales, sin embargo, mejoró en enero al nivel de 59.7 desde los 55 de diciembre, lo que es en sí el nivel más alto desde septiembre del 2015. Y aunque el informe CEP refleja la valoración de los analistas financieros e inversionistas institucionales, los analistas económicos pues normalmente se centran en los sondeos empresariales, como es el PMI, para lo que es el dato de la actividad económica ya en el Reino Unido, o inclusive el informe del IFO para valorar las fortalezas y debilidades subyacentes en la economía. Y continuando con más información sobre China, le decía yo, la producción industrial de China, uno de los importantes indicadores de la situación de la segunda economía más grande del mundo, frenó su crecimiento en 2015 al registrar una subida del 6.1% interanual, muy por debajo del 8.3% del 2014. El organismo también divulgó el dato de la producción de diciembre, mes en el que la industria también se ralentizó en su alza, con un incremento de apenas el 5.9% interanual, luego de un 6.2% en noviembre. La producción manufacturera subió un 7% en 2015, muy superior al incremento en las minas, que fueron del 2.4%, o el de los servicios públicos, como la electricidad, el agua y el gas, que tuvieron un movimiento del 1.4%, también se dio a conocer este martes. Otros indicadores, como las ventas minoristas, que aumentaron un 10.7% en el comparativo interanual en 2015 y un 11.1% interanual para diciembre. Además, las inversiones en activos fijos continuaron enfriándose en 2015, al acumular un crecimiento del 10% por debajo del 15.7% que tenía el 2014. Estos datos se conocen después de que el gobierno de China anunciara el crecimiento, le digo, del Producto Interno Bruto, el más lento en los últimos 25 años. Otro dato interesante para el tema de China que se da a conocer el día de hoy es que por primera vez el sector de servicios está aumentando su importancia por arriba del sector de la manufactura. Esto es algo novedoso allá en China y podría ser un reflejo de la transición que está viviendo esta economía, de ser una economía basada en lo que es la exportación a una economía más dependiente de su propio consumo doméstico. Por lo pronto, por primera vez en toda su historia, el sector de servicios cuenta por un 50.5% de la actividad económica allá en China. Y vámonos con más información. El día de hoy le cuento muy rápidamente lo que estuvo siendo las últimas declaraciones del Banco Central Europeo. Dice que las condiciones financieras para las empresas de la eurozona previsiblemente mejorarían en el trimestre actual, según un sondeo del Banco Central Europeo publicado este martes, lo que pues en sí da pruebas de que las instituciones financieras del bloque están en posición de sustentar la recuperación, dicen. El informe trimestral del crédito bancario del Banco Central Europeo mostró que los bancos del bloque de los 19 países registraron una relajación neta de los estándares crediticios para los préstamos a empresas en el último trimestre del año pasado y esperan que ocurra lo mismo en este año. Los bancos registraron, dice el Banco Central Europeo, una continua relajación neta de sus estándares crediticios en cuanto a préstamos a empresas para el cuarto trimestre del 2015, ligeramente menos pronunciado de lo esperado en la anterior ronda del sondeo. Esto dice el informe que publica el Banco Central Europeo. La relajación neta, continúan, significa que una mayor proporción de bancos dijeron que estaban suavizando los estándares en lugar de endurecerlos, tanto los créditos para las empresas como para las hipotecas. Tuvieron una relajación en sus estándares en el cuarto trimestre del 2015, que fueron mayores a las medidas históricas calculadas desde el inicio del sondeo en 2003, señaló el Banco Central Europeo. Para el primer trimestre del 2016, los bancos esperarían una mayor relajación neta todavía de sus estándares en los préstamos a las empresas. El Banco Central Europeo lleva años intentando revitalizar el crédito bancario, un elemento crucial de la economía de la eurozona, con
con el fin de ayudar a sacar al bloque de la crisis financiera. Y bueno, aquí con este dato contrasta otro que vamos a estar platicando de regreso del bloque comercial, que es precisamente pues los señalamientos sobre el aumento de los préstamos que no están siendo pagados, los préstamos morosos allá en la eurozona. Sobre esto y más estamos hablando de regreso en el próximo bloque de Punto 9, que continúa en un periquete. No se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaseliot.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaseliot.com. Nota importante: Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9:53, seguimos en vivo en este día lunes 19 de enero. Gracias por seguirnos acompañando en este tercer bloque de Punto 9 el día de hoy. Le decía yo, bueno, pues en el tema de lo que es la situación allá para lo que es la banca, que parece que está preocupando a el Banco Central Europeo. Dieron a conocer precisamente al inicio de esta semana que el Banco Central Europeo estaba empezando a hacer investigaciones, cuestionando a algunos bancos sobre los elevados niveles que dice tienen algunos de estos bancos de morosidad, ¿no? Entonces es complicado el estar aumentando el nivel de préstamos cuando hay una gran cantidad de préstamos que no se están desarrollando bien allá en estos bancos de la eurozona. El Banco Central Europeo dice que ha preguntado a varios bancos sobre sus altos niveles de morosidad. Señalaba a uno de sus miembros este domingo, agregando que se intensifican los esfuerzos para lidiar con la montaña de deuda fallida en la región, una pesada carga de préstamos que probablemente no serían devueltos, especialmente en países donde la crisis económica ha sido especialmente aguda, como es Grecia, Portugal, España o Italia, estaría frenando la naciente recuperación económica de la eurozona al limitar la capacidad de estos bancos para prestar dinero, en el primer paso claro dentro de sus planes para controlar más los riesgos sobre el crédito este año. El Mecanismo Único de Supervisión Bancaria del Banco Central Europeo, que ahora lo va a identificar con las siglas de MUS, ha enviado un cuestionario sobre los préstamos morosos a una porción representativa de los bancos bajo su supervisión para que informen de su trabajo, decía un portavoz del Banco Central Europeo. El banco supervisa los 129 mayores bancos de la eurozona y dijo que este mes había creado un grupo de trabajo para examinar precisamente a estas entidades que tienen altos niveles de morosidad y poder proponer medidas de seguimiento. El volumen de préstamos morosos de la eurozona se situó en 932 mil millones de euros, fíjese usted, 932 mil millones de euros, casi unos 1.020 millones de dólares, a finales del 2014, cantidad equivalente, dicen, al 9.2% del Producto Interno Bruto de la región, según la estimación más reciente que se conoce del Fondo Monetario Internacional al respecto. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. En otras informaciones de Europa, fíjese usted que el señor Euclides Tsakalotos, ministro de Finanzas de Grecia, urgió hoy a las instituciones acreedoras a concluir la primera evaluación de la tercera fase de su programa de financiamiento con la mayor rapidez posible para evitar que se alargue el inicio del debate sobre las posibilidades de aliviar la deuda helena
y que así el país pueda regresar al crecimiento. Si se concluye rápidamente la evaluación, concluirá rápidamente también la negociación sobre la deuda y habrá más rápidamente inversiones y regreso con mayor velocidad al crecimiento, decía Sakalotos en una rueda de prensa. El ministro advirtió que si la primera revisión, que aún no inicia, no termina en unas cuantas semanas, Grecia podría permanecer en el ciclo vicioso, en alusión a las cifras que aportan recesión, dificultad y más recesión a las cuentas públicas de este país. Sakalotos se mostró preocupado porque el Fondo Monetario Internacional, una de las instituciones acreedoras junto con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, dicen, no está compartiendo la importancia que tiene para el éxito del programa de Grecia la conclusión lo más breve posible de esta primer evaluación. Además, pidió al organismo que dirige Christine Lagarde que aclare su posición respecto a las filtraciones según las cuales se opone a la reforma de las pensiones elaborada por el gobierno y prevé un déficit de los ingresos públicos desde el 2016 hasta el 2018. Sabemos que es lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional y que es que las cifras cuadren. Estamos dispuestos a negociarlo todo, incluso la reforma de las pensiones, si el Fondo Monetario Internacional por su parte quiere concluir la negociación en un breve plazo. Me llamó mucho la atención en esta mañana, al inicio de esta jornada europea, el diario El Catimerini, el más importante que hay allá en Grecia, pues sacaba como uno de sus notas principales una foto de Sakalotos diciendo, dime claramente qué es lo que quieres, ¿no? Hablando de la postura que estaba teniendo precisamente de urgencia frente al Fondo Monetario Internacional. El señor Sakalotos, sin embargo, ha subrayado también que el ejecutivo de Alexis Tsipras no estaría dispuesto a entrar en negociaciones interminables y recalcó que su línea roja sería la de no permitir la recaudación de las pensiones principales, pues en Grecia estas prestaciones tienen dos componentes, uno que sirve de base y otro de complemento, ambos de manera pública. Dice, los que cobran una pensión la dirigen al consumo. No olviden que hemos recapitalizado a los bancos, pero sus planes estratégicos no incluyen ampliar el crédito y que apliquemos un programa muy austero. Por eso, si se reducen las pensiones, su efecto nefasto en la economía sería inmediato, decía el señor Euclides Sakalotos. Bueno, pues ahí tiene usted cómo van las negociaciones y pues está empezando a sentir ahora contra el tiempo. Pues pareciera ser el gobierno de Grecia más que sus acreedores. Y pasando a otro tema, el presidente de Francia, François Hollande, dijo este lunes que destinaría más de 2.000 millones del dinero público a planes de capacitación y formación como parte de su programa de emergencia para combatir el continuo aumento del desempleo. Hollande señaló que el crecimiento económico sigue siendo demasiado débil como para tener un efecto sostenible en el desempleo, que ha ido creciendo durante su presidencia hasta situarse el año pasado en un 10.6%, lo que es un máximo de 18 años. Que era un presidente que había abogado o que había utilizado como principal elemento en su plataforma electoral la reducción del desempleo, lo ha aumentado. El gasto de los consumidores tampoco es lo bastante sólido, decía François Hollande, señalando que la recuperación de la inversión de las empresas es demasiado frágil, a pesar de los 40.000 millones en ventajas fiscales para incrementar los márgenes corporativos, declaraba el Ejecutivo de Francia. Existe un estado de emergencia económico y social, decía Hollande en el encuentro con líderes empresariales y sindicatos, a poco más de un año para la celebración de las elecciones presidenciales. Este es el último cartucho que tiene François Hollande en su lucha para combatir el desempleo. Esta iniciativa financiada por el Estado supone un regreso hacia una política socialista más tradicional y un leve alejamiento de las políticas en favor de las empresas que contribuyeron a que Hollande se convirtiera en el presidente menos popular de la historia de Francia. Y tenemos ya la publicación del índice de vivienda de la ANAF, que queda en 60 en enero con respecto al 60 revisado de diciembre. Esto es lo que dan a conocer el día de hoy. Déjenme ver si le puedo dar un poco más de contexto. No,
esto es todo lo que tenemos de información hasta este momento. Quedó en línea con lo que el pronóstico del mercado estaba apuntando, un 60 para lo que es el índice de el sector de la vivienda, después del 60 revisado de diciembre. Y continuando con más información, le decía el día de hoy, pues ya se dio el levantamiento de las sanciones allá en lo que es Irán, ¿no? Le mantienen todavía un embargo sobre el tema de armas, pero fuera de eso prácticamente ya regresa al juego Irán. Y de la mano de esto, pues empiezan los anuncios, ¿no? Sobre las iniciativas precisamente para aprovechar esta coyuntura. El Estado italiano planea ofrecer, dicen, hasta 8.000 millones de euros en financiamiento para empresas que inviertan en Irán, ya que espera que las exportaciones italianas a este país se cuadrupliquen en los próximos 2 años. Según los términos del acuerdo anunciado este sábado, Naciones Unidas retiró ya las sanciones a Irán, y la Unión Europea y Estados Unidos levantaron sus medidas vinculadas al programa nuclear de este país. Italia, que tenía estrechos lazos con Irán antes de estas sanciones, dice estar ansiosa por beneficiarse de las potenciales oportunidades de negocio que surjan al respecto. Y también en España, bueno, pues se habla de la construcción de una posible refinería iraní en la localidad de Algeciras. Una señal de que el final de las sanciones contra la República de Islam podría también desencadenar una oleada de acuerdos con estos miembros, le digo, de la Unión Europea, incluyéndose a España. Esto es según información adelantada este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, en una comparecencia en Bruselas, previa a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea. García Margallo dijo que la refinería se levantaría en Algeciras, en un enclave junto al estrecho de Gibraltar, antes de este proyecto había tenido que cancelarse después de que la Unión Europea sancionara a Moscú tras la anexión de Crimea en 2014. García Margallo, partidario de un diálogo más cercano con Teherán en los últimos años, señaló que el acuerdo sería el primero en los muchos que anticipa entre ambos países. Dice, España era un importante comprador de crudo de Irán antes de que las sanciones se endurecieran en 2012 y hay que reconstruir prácticamente todo el aparato energético de Irán, señalaba a los periodistas. El acuerdo nuclear entre Irán y las 6 potencias mundiales entró en vigor este sábado por la noche, poniendo fin así a años de sanciones económicas y financieras debido a la actividad nuclear de este país islámico. La Unión Europea va a retirar su embargo energético a Irán y los bancos internacionales podrían restablecer vínculos con el Banco Central de Irán y otras entidades. Las restricciones que pesaban sobre el transporte y otros negocios de Irán acabarán, aunque las sanciones por la violación de derechos humanos y actos terroristas continúan, lo que significa que las empresas de Estados Unidos y americanas en general tendrán que hacer frente a obstáculos todavía en sus relaciones comerciales con este país. Se espera que las compañías españolas y de la Unión Europea tengan que sortear menos restricciones. Y ya para terminar el día de hoy, fíjese usted que allá en Suiza comienza el Foro Económico Internacional de Davos, donde pues las primeras informaciones que fluyen es la advertencia de que al menos 7 millones de empleos podrían perderse en los próximos 5 años a causa de las transformaciones que la economía mundial va a padecer, que el Foro Económico Mundial denomina la cuarta revolución industrial. Esto a un par de días que comience este foro en Davos. Pues la entidad esta que organiza este foro presentó el informe en el que analiza las transformaciones que la economía mundial y el mercado de trabajo en particular padecerían en el próximo bloque de 5 años. El estudio afirma que a causa de la automatización se perderán en el mundo unos 7 millones de empleos
de oficina. El estudio predice el desarrollo en las áreas de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología e impresión en 3D. Estas transformaciones provocarían que algunos empleos sean superfluos e innecesarios, pero al mismo tiempo abrirá la oportunidad a otra gran gama de empleos. Es por esto que los economistas que firman este estudio advierten que esta pérdida se compensaría con la creación de solo 2 millones de nuevos empleos en las áreas de cómputo, ingeniería, arquitectura y matemática. La entidad basa su análisis en decenas de entrevistas a directores de recursos humanos de una quincena de países que cuentan tanto como el 65% del mercado laboral mundial. Y con esto llegamos al término de este programa. Gracias por la compañía. Lo espero por aquí el día de mañana con más información en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Si usted tiene algún tema para la charla del día de hoy, por favor, póngalo ahí en el chat para tomarlo en cuenta. Y si no, bueno, pues en un rato más vamos a ver qué es lo que tenemos en la agenda para las charlas el día de hoy. Gracias por la compañía. Si me está escuchando en YouTube, nos vemos el día de mañana. Si me escucha aquí a través de la señal en vivo de Radio Forex Hispana, seguimos con más música aquí en nuestra programación. ¡Chao! No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.